El impacto pienso que fue positivo. O sea, público, y también era importante que hubiera un público que no fuera solamente un público especializado, el público joven y interesado en cuestiones artísticas, sino también que convocar personas que no estuvieran necesariamente familiarizadas con el mundo del arte, ¿no? En La Habana ya existe casi que una costumbre, ¿no?, de realizar exposiciones y actividades culturales de diferentes tipos en las casas de los artistas. En Camagüey esto no es tan habitual. Pero bueno, me parecía que ese ambiente íntimo, privado, personal que tiene como característica un espacio doméstico también como que sintonizaba con la idea de la exposición, que era el proceso personal e íntimo del artista durante sus procesos creativos. Significa camino del delito. En un cuaderno que me había prestado uno de los artistas, él había escrito una cita de Degas, pintor impresionista del siglo XIX, que decía algo así como que el artista debía ejecutar su obra con la misma pasión con que un criminal comete su crimen. Estamos haciendo una pequeña colaboración para sacar un catálogo sobre la exposición y lograr que esto llegue a más personas, a otros espacios, ¿no? Buenas tardes a todos los que están ya conectados para esta conversación sobre la exposición Intercriminis que tuvo lugar el 1 de noviembre del 2019 en Camagüey, Cuba. Y hoy Intercriminis es el centro de nuestra presentación y al mismo tiempo el pie para hablar un poco sobre la cultura y el arte alternativos en Camagüey, quiénes participan, cómo sucede, ver un poco la historia de ese proceso y sobre todo analizar, ver, disfrutar otra vez las imágenes y los artistas que participaron en Intercriminis. Quiero agradecer a los panelistas, a todos los artistas y a la curadora Isel Arango por estar aquí con nosotros y no sé, estar compartiendo una vez más los resultados de todo el proceso de trabajo y la presentación como tal. Quiero también agradecer en Cuba y a Cultura Democrática, al colectivo Ánima, por estar un poco respaldando este esfuerzo por visibilizar artistas, por visibilizar espacios culturales importantes dentro de Cuba que tienen esta mirada generosa de integración. Y eso es una de las cosas que me parece que son súper interesantes del proyecto Intercriminis también, ¿no? Cómo incluyó artistas de diferentes generaciones, viven dentro, fuera de Cuba, con diferentes carreras en términos artísticos, y eso creo que es como una idea también de sociedad que queremos. Entonces, yo voy a ir haciendo como breves presentaciones a cada uno de los participantes, y bueno, quiero empezar con la curadora Isel Arango, que es graduada de Historia del Arte de la Universidad de La Habana de 2011 y ha trabajado como especialista en el Museo Provincial Ignacio Aramonte de Camagüey y en el sello editorial El Lugareño de la Oficina del Historiador en la ciudad de Camagüey. Desde el 2014 es profesora de la Academia de Artes Vicentina de la Torre de esta ciudad y ha realizado curadurías independientes como la exposición Cual Sea, que fue co-curada con Anameli Ramos, entre otras. Ha trabajado también en otras ocasiones con el artista Dashiell Hernández, que está aquí ahora también, va a participar en nuestro panel. Y hola Dash. Forma parte también de la historia como tal de Isel dentro de, o sea, como curadora en el espacio de Camagüey. Entonces, un poco para tener una idea de cómo nos vamos a ir, yo quisiera primero darle la palabra a Isel
para empezar hablando de la expo, de su proceso de trabajo, de cuál el tema como tal que eligió, porque es una exposición de dibujo, pero que creo que lidia de una manera muy particular también con el dibujo como proceso de trabajo. Y quiero darle la palabra a ella para que presente un poco en ese sentido. Y luego tenemos también como invitado al escritor y poeta Rafael Almanza, a Mayito, desde Cuba, que también han participado, han colaborado con ISEL, pero al mismo tiempo forman parte de esta tradición de cultura y de espacios cívicos independientes dentro de Camagüey. Nos acompañan también Jorge Luis Porrata, artista, nacido en Camagüey, gracias Jorge Luis, radicado ahora en los Estados Unidos desde hace unos 20 años y que continúa con su labor como artista, colabora con el grupo editorial Omagno, y está muy integrado, además, con todas las actividades que suceden en este espacio, en este grupo de artistas, pensadores, intelectuales de Camagüey. Y a Dash también lo tenemos, que fue artista invitado de la exposición, es también camagüeyano, trabajado, como decía antes, en varias ocasiones con la curadora Isela Arango, y estará también compartiendo un poco su experiencia como artista y como curador también dentro del espacio de Camagüey, que creo que es muy importante también. Dash no necesita mucha presentación para muchos, pero creo que es interesante, bueno, saber que también es uno de estos artistas graduados y que trabajó en Camagüey durante la mayor parte de su carrera. Ahora está en los Estados Unidos y está también muy integrado a este movimiento de cultura independiente. Gracias. Isel, tienes la palabra. Hola María, muchas gracias por la presentación. Les cuento que aquí está lloviendo bastante, así que no sé si el ruido de la lluvia interfiere un poco. Espero que me puedan oír bien. Cualquier cosa me dicen para hablar un poco más alto o lo que sea. Gracias también al Proyecto Incuba, Cultura Democrática y al Grupo Ánima por apoyar este proyecto, y a todos aquellos que se han interesado, que nos han acompañado y que nos pueden estar viendo en este momento. Me gustaría empezar hablando un poco de la génesis de este proyecto, de esta idea de Interstreaming, ¿no? De cómo fue que llegué hasta allí. Como muchos saben, o sea, las personas que me conocen saben que yo, mi último periodo trabajando vinculada a las instituciones oficiales de aquí de Cuba y de la ciudad, fue mi permanencia durante 5 años en la Academia de Artes Vicentina de la Torre, de aquí de la ciudad, donde estuve trabajando como profesora, y mi trabajo consistía fundamentalmente en desarrollar una especie de tutorías con los estudiantes que estaban en último año de la academia y que estaban trabajando ya en su obra final, en sus proyectos de tesis y demás. Este trabajo que yo hacía con los estudiantes consistía precisamente en acompañarlos un poco durante el proceso creativo y apoyarlos, no quizás en la realización material de las piezas, pero sí en ayudarlos a entender y a pensar un poco sus propios procesos de trabajo, que muchas veces comenzaban de una manera intuitiva. Resulta que ellos, cuando se gradúan de la academia, tienen que presentar un informe que acompaña a su trabajo, a su obra como tal, en el que deben de alguna manera argumentar las piezas, explicar un poco, y esto era una cosa que a ellos siempre les costaba mucho trabajo, porque por supuesto, como estudiantes de arte, pues, como les decía, funcionaban a veces de manera más bien intuitiva. Entonces, efectivamente, mi trabajo consistía en acompañarlos en el proceso de entender su trabajo, o sea, entender sus propios procesos creativos y pensar su propia obra. Yo pienso que por ahí quizás empezó un poco mi interés por esos mecanismos de la creatividad y por la manera en que se va gestando una obra de arte. A veces
yo veía, o sea, obras, o sea, yo muchas veces veía surgir las ideas y desarrollarse y llegar a un final feliz. Otras veces se trataba de ideas que quedaban, digamos, desechadas o truncadas en el camino o eran sustituidas por otras propuestas, pero siempre era un proceso interesante. Entonces, cuando yo estaba a punto de cumplir los 5 años de trabajo en la academia, que había sido una experiencia enriquecedora para mí, precisamente por este trabajo que hacía, que les comento, yo empecé a, digamos, a acariciar un poco la idea de hacer una exposición que debería tener como título académica, por un poema de Martí que tiene que ver con la libertad del arte y todo eso, y en la cual yo pretendía hacer como una especie de balance o de resumen de lo más relevante que yo había visto realizarse por estos estudiantes en la academia durante esos 5 años, ¿no? Esto por una parte. Por la otra parte, también estaba la cuestión de que yo tenía también un poco el deseo de desarrollar un proyecto que involucrara mi propia casa como espacio expositivo. Yo vivo en Camagüey desde que me gradué, pero he estado como muy al tanto de las cosas que se han estado haciendo en La Habana y estaba muy clara de que esto se estaba haciendo allá en La Habana hacía ya mucho rato. Y vaya, tenía el deseo, la motivación de traer un poco esa dinámica a Camagüey. En un primer momento incluso pensé en convertir un espacio de mi casa en una especie de galería permanente, pero me di cuenta que de esa forma no iba a ser posible, entre otras limitaciones, porque, o sea, desde un punto de vista legal, solamente los artistas que están acreditados en el registro del creador tienen la posibilidad de pedir los permisos pertinentes para usar sus espacios particulares para promover y comercializar su obra. O sea, no existe en Camagüey, que yo sepa, el caso de un curador que tenga una galería propia, personal, independiente, en la cual realice exposiciones sistemáticamente, ni tampoco se me ocurría en aquel momento de qué forma atraer, digamos, un poco la mirada artística hacia la ciudad de Camagüey y hacia este espacio que yo quería crear, teniendo en cuenta que Camagüey es una ciudad culturalmente muy periférica de Cuba. Ustedes saben que la cultura cubana lamentablemente se concentra fundamentalmente en La Habana. Entonces yo tenía como estos dos proyectos que no se tocaban en principio y empiezo a trabajar un poco más en serio en el proyecto que les mencionaba primero de la exposición que yo quería titular académica, con estos estudiantes con los que yo había trabajado durante esos 5 años y que eran egresados de la academia. O sea, me interesaba trabajar con los que ya habían egresado durante ese periodo también para evitar problemas con la propia escuela y qué sé yo. Sin embargo, cuando comienzo a trabajar en esto coincidió con los problemas que empecé a tener con la seguridad del Estado, cosas que también muchos conocen, ¿no? Por mis relaciones con determinadas personas aquí en la ciudad, por mi proyección política, coincidió con la época de mi primer interrogatorio, por la seguridad, con el momento en el que se me impone la regulación migratoria, deciden en la academia prescindir cerrarme el contrato o no renovarme el contrato y prescindir de mi trabajo. Y esto trajo consigo que si bien cuando yo empiezo a hacer las gestiones con los muchachos para convocarlos para esta exposición, hubo algunos que mostraron total disposición y entusiasmo, sí. De momento hubo un grupo de alrededor de 5 estudiantes que estaban estudiando en el ISA en ese momento, que inicialmente habían dado su disposición para la exposición, pero luego cogieron miedo, se echaron para atrás y no sintieron que no podía perjudicarlos colaborar conmigo en ese momento. Entonces, yo pienso que en esto tuvo que ver también un poco el hecho de que ellos estaban estudiando en el ISA. Estamos hablando de el mes de, primer semestre del 2019, que también estaba un poco en efervescencia en La Habana, toda la cuestión que se había generado en torno al decreto, y pienso que eso contribuyó a que ellos se asustaran un poco.
Esto obviamente en un primer momento o sea, no voy a negar que me desubicó un poco, y entonces luego de esta perturbación inicial, me di cuenta de que tenía que buscar otra alternativa para desarrollar algún proyecto independiente, que era lo que yo quería básicamente empezar a hacer en ese momento. Y entonces retomé la idea de la exposición en mi casa. ¿Por qué digo que retomé la idea de la exposición en mi casa? Porque para el proyecto académico yo había pensado en utilizar otro tipo de espacios, porque el proyecto debía incluir obras instalativas que requerían una mayor amplitud, unas características espaciales específicas con las que yo no contaba en mi casa. Entonces, la decisión de hacerlo en mi casa estuvo también condicionada por el hecho de que algunas personas con las que conversé me sugirieron que tratara de no depender de espacios ajenos, de manera de que si había algún de sabotear el proyecto, pues no pudieran, digamos, incidir por esa parte. Si yo lo hacía en un espacio propio, particular, en mi propia casa, pues tenía más seguridad y más control sobre la organización del proyecto. Entonces, decido que lo que iba a hacer en ese momento era efectivamente aquella idea que yo había estado acariciando desde tiempo atrás, de hacer la exposición en mi propia casa. Entonces, un día conversando con Juan Pablo Estrada, que es uno de los artistas que estuvo en la exposición, yo le comentaba esto que quería hacer. A él le gustaba también mucho la idea porque, bueno, le parecía que, sobre todo el espacio de la sala, como estaba medio vacío, Creo que en la tema del volvió, ¿Se me escucha? Se fue la voz por un momentico, Isel. Si pudieras a lo mejor retomar un minutico atrás lo que estabas diciendo, porque se fue un momento el audio. Sí. Bueno, nada, les comentaba que entonces cuando retomo la idea de hacer la exposición en mi propia casa por un problema, por una cuestión de tener más control y seguridad sobre lo que estaba haciendo, en una conversación con Juan Pablo Estrada empezamos a pensar entonces cuál era el tipo de obra que mejor podía funcionar. Bueno, esto es de esperarse, ¿no? Siempre que tenemos presentaciones con Cuba, siempre es de esperar que el audio no funcione muy bien. Ah, ya volvió otra vez. Volvió. Sí. Y entonces lo fui especificando, llevando hacia la cuestión del proceso creativo del artista, o sea, hacia el tema del dibujo como un aspecto del proceso de creación de una obra de arte, como un elemento a través del cual se expresa la creatividad del artista de manera a veces cotidiana e informal. Y entonces empecé Es un poco difícil mantener el hilo así, pero creo que aquí está Isel otra vez. Son las cosas de Cuba, así que no nos desesperemos. y tenemos que tener paciencia. Gracias, Jorge. A ver, volvió. ¿Todavía? ¿Me escuchan otra vez? Sí, te oyes bien ahora, Isel. Te oyes bien. Entonces, no sé dónde quieres que lo retomen.
Estabas hablando sobre tu conversación con Juan Pablo y cómo, estaba creo que en el momento de decir cómo reorganizaste la exposición académica que tenías en mente al principio a Iter Criminis y la importancia del dibujo, ¿sabes? Cómo identificaste la importancia esta del dibujo como proceso de trabajo en diferentes artistas. Creo que te habías quedado un poco, habíamos perdido el audio creo que en ese punto. Sí, efectivamente, yo pienso que la idea de trabajar el dibujo como parte del proceso creativo del artista, el proceso creativo cotidiano del artista, tuvo que ver con las condiciones que me proponía el espacio donde se iba a realizar la exposición. Y así poco a poco entonces la domesticidad del Exacto, creo que podemos quizá esperar un momentico a ver si se restablece mejor la comunicación. Es normal, yo creo que, ajá, ¿estás ahí ahora, Isel? Sí, sí. Sí, es normal que se Nada, interrumpa. una vez que claro, es inevitable. Para colmo aquí hay mal tiempo. No sé si eso también puede que influya. Da la casualidad de que está cayendo un aguacero bastante fuerte. Y entonces eso aquí, ustedes saben que nuestra internet es bastante precaria. Entonces, bueno, nada, la idea es que surge la idea esta de combinar lo doméstico con del espacio, con la intimidad del proceso creativo, y así es como se comienza a desarrollar el concepto curatorial de la exposición. Y en cuanto al título, que es una cosa que la gente a veces he notado que les llama la atención, porque cada vez que me han hecho preguntas o se ha escrito algunas reseñas, siempre como que se detienen en hablar del título. Pues bueno, todo el mundo sabe, o bueno, los que me conocen saben que mi esposo es jurista, y entonces un día empezamos a bromear con este término jurídico que se utiliza en el ámbito penal, significa camino del crimen. Ustedes saben, describe el proceso que va entre la primera idea y la ejecución del crimen. Y aunque en un primer momento no me tomé muy en serio el título, luego apareció este comentario de Degas en un cuaderno de Ali, uno de los artistas de la exposición, y enseguida conecté con aquella idea que habíamos estado conversando no tan en serio, y me pareció que venía bien porque daba la idea esa de camino, de proceso. Y aunque, o sea, me interesaba mucho, esto siempre lo aclaro, que con el título yo no quería que hubiera una confusión y se pensara como que la exposición iba a tener un cariz político o algo así. Bueno, es que en Cuba, de todas maneras, te gusta o no te gusta la política, de alguna manera ya se mete contigo. Y esperemos entonces que Isel vuelva a entrar, eh, que podamos seguir escuchándola. Y evidentemente, ¿no? Creo que titular una exposición Iter Criminis es algo bastante peculiar y bastante, aunque las obras no sean políticas. ¿Estás ahí otra vez, Isel? Ok. Sí, sí. Decía que tenía que ver también con el carácter subversivo y transgresor del arte, que no siempre, el arte no necesariamente es subversivo cuando aborda un tema político, social y demás, sino pienso que, claro, sabemos que el arte siempre tiene esta vocación de subvertir la realidad en tanto, digamos que transforma, o sea, propone una realidad alternativa y trasciende los límites de la realidad cotidiana. La que yo vi allá en la escuela justamente con mis estudiantes en una ocasión y que me marcó mucho en ese sentido, que se llama César debe morir, de los hermanos Taviani, no sé si algunos la conocen, y que yo creo que trata justamente sobre eso, o sea, son
unas personas, unos criminales que están presos en una cárcel y montan, o sea, una obra de teatro del Julio César de Shakespeare, y de momento era como que ellos estaban o sea, se meten tanto dentro del mundo de la obra que era como que estaban en un lugar completamente diferente de la cárcel en la que realmente estaban, ¿no? Entonces a mí aquello, o sea, conecté todas estas cuestiones y de esa manera me pareció entonces que el título podía tener mucho sentido y estar como lleno de todas esas connotaciones. No sé si quieren hacer alguna pregunta o bueno, pasar a los demás panelistas. Sí, y luego estamos transmitiendo por Facebook Live, todos los que tengan preguntas las vamos a estar mirando y yo se las voy a pasar a Isel, al resto de los panelistas, y las estaremos respondiendo. Pero creo que sí que sería bueno quizás darle la palabra a Almanza o Mayito, que están ahí contigo. Habíamos pensado primero tenerlo, ya que tenemos esta comunicación tan precaria con Camagüey y Cuba, tratar de sostenerla ahí todo lo que podamos y poder escuchar a los otros, y milagrosa, sí, conexión milagrosa. Y escuchar a los otros invitados que Isel nos está presentando. Entonces, lo haríamos así. Yo voy a presentar un momentico a Almanza y tú también, si quieres comentar en alguna medida, ¿no? Cómo también ha sido importante para tu proceso de trabajo de alguna manera, ¿no? Yo quería, a ver, es una breve presentación, es muy difícil presentar a Rafael Almanza, pero bueno, es una breve presentación porque creo, bueno, además de poeta, narrador, crítico de arte y literatura, creo que Almanza es una figura legendaria para el arte y la cultura de Cuba y de Camagüey, y por eso es realmente un honor, es maravilloso, es genial tenerlo aquí en este panel y que pueda compartir un poco sobre su experiencia también. Y me parece que es importante sobre todo porque creo que es una persona que, además del valor intelectual que tiene su obra, creo que también su autenticidad moral y espiritual ha sido muy importante para varias generaciones de artistas, intelectuales y escritores, sobre todo en Camagüey. Y me parece que eso es importante como tenerlo claro, señalarlo siempre y saberlo apreciar, ¿no? Porque han sido muchos los que han crecido en todos los sentidos, ¿no? Intelectualmente, sobre todo pienso yo, a la luz de Rafael Almanza en Camagüey. Entonces, me parece que creo que por esa, bueno, y otras razones que Isel no nos puede explicar, creo que es súper interesante contar con su testimonio hoy aquí, con su mirada, ¿no? A través, ¿sabes?, de Intercrímenes y también de la historia, ¿no?, de proyectos alternativos en Camagüey. Sí, Almanza es una tremenda inspiración para todos nosotros aquí, además de que él siempre apoya todo este tipo de iniciativas. Yo nada, simplemente le voy a devolver su trono, porque estamos transmitiendo desde aquí, desde su estudio. Simplemente darle la palabra entonces. Adelante. Buenas tardes, María de Lourdes. Bienvenido, Rafael Almanza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, espera que ya venga. Oh, disculpe. ¿Me escuchan? Esto decía que se escucha, no sabemos nunca hasta cuándo, porque la conexión es entrecortada en Cuba,
Entonces, vamos a aprovechar lo que nos puedas regalar ahora mismo de tu experiencia de trabajo con ISEL, también, sabes, con Intercriminis específicamente, pero bueno, como decía antes, tienes una amplísima, una vida ahí en Camagüey, aportando muchísimo a la cultura del país, ¿no? Pero también a la sobrevivencia de esa llama de la cultura y del arte, y en este caso arte independiente y arte alternativo desde una casa, desde la casa privada. Así que me parece que eso ha sido muy inspirador para Isel, como ella misma lo dijo, y solo quisiéramos que esto sea una oportunidad para hablar de Intercriminis, pero también del contexto camagüeyano, también de tu vastísima historia dentro de ese contexto y de la experiencia de trabajo en ese sentido. A ver, espero que me estén viendo y escuchando, ¿verdad? Sí. A ver, el camagüeyano es una persona de interiores. El habanero, por ejemplo, es una persona de espacios públicos, avenidas, etc. El camagüeyano es interior. Es también la ciudad más creyente de Cuba, creo. Los camagüeyanos somos un poco agustinianos, de manera que para nosotros la casa es mucho más importante que la ciudad, aunque amamos nuestra ciudad. De manera que no es extraño de que aquí tengamos pues algunos artistas tratando de poner sus obras en el medio que es en realidad más interesante, que es la intimidad de la casa. Si además pensamos que el país está sometido a un proceso de despersonalización en el que la gente no tiene rostro público, pues en este caso la casa nos brinda la oportunidad de ser mínimamente honestos, de tener una intimidad sincera. Ya en la década del 90, yo presenté un libro mío en mi casa, con el pretexto de que estaba dedicado a mis tíos ancianos que no podían ir a un lanzamiento, lo cual era verdad, pero ante todo era la idea de no dejarme manipular por un exterior que no se corresponde con mi alma ni con la de nadie. Después también hubo una exposición en casa del pintor Joel Besmar, que yo curé y presenté, porque a él le pareció interesante lo que yo había hecho en mi casa. Finalmente tuvimos que traer la Peña del Júcaro, de la primera sede en el convento de la Merced, hasta mi casa, en el año 2000. Y a partir de ahí hemos hecho la Peña siempre aquí en mi casa. De manera que no es extraño entonces de que Isel haya querido hacer su mundo privado con sus muchachos y sus amigos de la plástica en su casa. Y cuando me dijo eso, pues yo estuve muy contento y ayudé en todo, hasta con muebles. Y claro, ella también quiso que yo expusiera algo ahí, no sé por qué, pero bueno, también expuse mi caligrafía, que sí, se pueden considerar algo así como arte plástico o cualquier otra cosa. Pero lo interesante del asunto es que fuimos muy felices. ¿Comprende? Independientemente del valor estético de la exposición, que es muy alto, fuimos muy felices. Hay que tener en cuenta que esta exposición es algo así como una continuación de la exposición cual sea, en la que debutaron públicamente un conjunto grande de jóvenes artistas camagüeyanos, apoyados también por los mayorcitos, incluyendo por Almanza, que llevó una silla de ruedas haciendo un performance en ruso, del cual después se hizo un muy divertido video que está en internet. Y realmente ahora en Intercriminis repiten buena parte de esos jóvenes con una obra de mayor nivel. Eso significa que hay un seguimiento de estos jóvenes por parte de Isel y que al mismo tiempo los jóvenes consideran a Isel como su curadora, lo cual es muy, muy importante porque Bueno, está un poquito entrecortado, como mismo sucedió con Isel. Cuando vuelva la conexión ya le decimos a Almanza que nos quedamos
por ahí. Yo, a mí, ¿está ahí? ¿Está otra vez ahí? Bien, se entrecortó lo que no sé si me oyes. unos 30 segundos, se entrecortó como unos 30 segundos, poquito. Así que puede continuar, sí. Hablaba de cual sea, eso se recibió. Sí, de cual sea, y escuchamos el seguimiento de estos artistas que se mostraron en cual sea y cómo algunos están presentes también en Intercrimity y demuestra de alguna manera el seguimiento que Isel como curadora le ha dado a estos artistas. Bueno, decía que es muy, muy importante porque significa que sí, no nos podemos desesperar porque es Cuba y es Camagüey, así que pero para mí ese punto volvió ya la conexión. Sí, nos quedamos en el mismo punto, no pudimos escuchar lo que estaba empezando a hablar. Es una pena, sí, esto... A ver, María, ¿me oyes ahora? ¿Me escuchas, María? Ok, decía que es muy importante el trabajo de Intercrimity porque significa que esos jóvenes artistas tienen ahora una curadora, tienen un liderazgo que les permite hacerse visibles con el apoyo también de otros amigos. Y esos artistas viven al margen de la oficialidad, no les interesa, sin embargo, tienen un apoyo en una curaduría. Sí, para mí es muy interesante el punto que estaba, es una lástima que la conexión esté tan mala, porque para mí es muy interesante el punto que está señalando Almanza, creo que ya volvió. La cuestión del crecimiento de estos artistas y de la manera en que se vive también de manera alternativa a la institución. Uno participa un poquito menos, pero hay como todo ese otro espacio de la vida, ¿no? Que sucede un poco en paralelo. Y creo que era un poco eso lo que estaba... Creo que ya volvió otra vez la conexión. Lo siento. No se preocupe, María, eso es normal aquí. Además ha llovido, la antena tiene que estar mojada. Les decía sí que es importante que esos jóvenes artistas tengan este tipo de apoyo, que se sientan apoyados por una curadora, por unos amigos mayores y respetables y también por una conexión internacional, aunque vemos cuán defectuosa puede volverse, ¿no? Pero sabemos que hay un apoyo, por ejemplo, el catálogo de la exposición realmente estupendo y los felicito por haber hecho ese trabajo magnífico que tanto necesitamos. Y eso realmente le da ánimos a todo el mundo, le da ánimos a Isel, a sus amigos y a los formidables artistas. Yo quiero terminar aquí porque no me gusta robar demasiado tiempo. Esto era básicamente lo que yo quería decirles. Y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Almanza. Muchas gracias de verdad por participar y por estar ahí, por acompañar siempre. Muchas gracias. Entonces, los dejo con el poeta Mario, si me permites. Por favor, sí, por favor. Hace rato no se le puede llamar en diminutivo. Entramos entonces con Mayito. Mario Ramírez, muchas gracias también por participar, Mario, qué bueno. Qué bueno tenerlos todos ahí. Y además qué simbólico que estén todos en Casa de Almanza, que estén todos conectados desde Casa de Almanza, Camagüey, Cuba, y que estemos compartiendo. Muchas gracias, de verdad. Quería simplemente hacer una breve introducción. Mario Ramírez es poeta, editor, crítico y periodista, autor del poemario Colorarios
de Ediciones Omagno, Miami 2019, y colaborador de la revista La Hora de Cuba, Hipermedia Magazine. Organizador además de la Peña del Júcaro Martiano en su sección de verano, y editor de Ediciones Omagno. Quería hacer un poquito esa presentación. Hemos leído mucho lo que escribes, ¿no? Tu trabajo en La Hora de Cuba. También sé que has estado muy en conexión con Isel en el proceso de trabajo, y que además escribiste sobre Iter Criminis. Entonces es un gusto tenerte aquí también para que compartas un poco tu experiencia. Sí, bueno, casi muy poco que decir después de lo de Almanza, ¿no? Porque la verdad que en poco tiempo dijo casi todo lo que se puede decir. Pero quería hablarles desde dos puntos de vista, desde mi posición como ciudadano, como camagüeyano que soy, y como periodista, ¿no? Que tuve la responsabilidad de escribir un trabajo sobre la exposición. Responsabilidad no con la exposición como tal, sino con el público que sigue los medios en los que escribo y que merecían saber de esto. Y de hecho, cuando escribí el artículo que escribí esa noche, que salió el otro día de la exposición, salió en Árbol Invertido, el director de ese medio me contestó muy asombrado de que pasara esto en Camagüey, ¿no? Una exposición independiente no suele ser algo que ocurra en una ciudad de provincia. Y sobre todo en la ciudad de Camagüey, eso es pensable, por ejemplo, en Santa Clara, una ciudad más colectivista, más abierta. Pero en Camagüey, que es una ciudad, como dice Almanza, muy íntima, muy cerrada, pues es difícil que uno pueda presenciar algo así. Yo, por lo menos, en mis 26 años nunca he visto algo así. Bueno, digamos que Almanza, que es mayor, tampoco. Pero por otra parte, si uno va a pensar que va a ocurrir una exposición en Camagüey, no podía ser de una mejor manera que esa, ¿no? En una casa, en un ambiente íntimo, un ambiente doméstico. Al mismo tiempo se hace algo sui generis, pero sin salir de lo que es característico ya en el camagüeyano, ¿no? Creo que debe ser por una situación geográfica de ser una ciudad de tierra, una ciudad sin costa, una ciudad cerrada, y se ha quedado en la idiosincrasia del camagüeyano, estar en su casa y hacer las cosas desde la casa. Así que fue muy bien, por esa parte no había nada demasiado disruptorio ahí que provocara no sentirse incómodo en la exposición, como sí ocurre, por ejemplo, cuando uno va a una exposición o una institución. No es por hacerle la guerra, pero por lo general no se siente tan a gusto la persona, sobre todo el camagüeyano, cuando está en esos ambientes, ¿no? El camagüeyano no es del show, de la vitrina habanera. Y sí, aquí hay... Bueno, nos había durado bastante bien la conexión, así que desde que empezó a hablar Mayito, así que esperemos que vuelva ahora también. Yo creo que es súper interesante. Ajá, Mayito, se te había ido, se te fue un poco la conexión, así que creo que te habías quedado en la vitrina habanera, según me señala Erwin. Sí. Es que todo el mundo es camagüeyano aquí. Pero camagüeyano verdaderamente... Sí, también. Bueno, porque quiera que salte, yo. Entonces, pues nada, fue muy... Todo, creo que nos sorprendimos los que estábamos cerca del grupo de Isel, que esa noche asistieron unas 40 personas. Sacar a 40 camagüeyanos de sus casas, ¿sabes? Es muy difícil. Y esa noche se logró. Y esos 40 camagüeyanos se quedaron ahí, estuvieron hasta el final, debatieron. Yo que llegué de los primeros, pude ver toda la exposición con calma, pero después quería retomar, ¿sabes? Para escribir esa noche y tener algo más concreto en la mano. Y me era difícil a veces ir a alguna de las muestras porque estaban ocupadas por los muchachos, por los asistentes, no dejaban ver. Había gente que se pasaba un rato ahí mirando una obra, ¿no? Cuestionando sobre la obra, porque eso tiene también el haber hecho una exposición sobre un tema como este, que es la etapa incipiente de la creación, ¿no? El dibujo, el boceto. En ese sentido, para mí la exposición, aunque al decir esto tal vez ponga en apuros a Isel, pero para mí la exposición también es como una exposición en sí misma, es viéndola como una obra de arte de la curadora Isel, curadora artista Isel, es también como un boceto, ¿no? Como un dibujo
como un esquema de lo que pudiera ser el proyecto Intercrimen de ahora en adelante, ¿no? Yo lo veo así, al menos así, y quisiera que fuera así, ¿no? Que fuera... Es interesante la idea esa de la exposición como boceto también para Isel como curadora. Ahora cuando se vaya Mayito vamos a preguntarle a Isel a ver qué es lo que ella piensa de eso. Pero me gusta la idea, ¿no? Porque lo importante de estos proyectos y de lo que estamos haciendo es también es tratar de visibilizar, demostrar cuánta más vida hay en Cuba, fuera de La Habana también, que hay mucho en La Habana que mostrar y mucho que, pero hay mucho también que sucede en otros lugares que no es visibilizado y ese es uno de los... Mayito, qué bueno que estás ahí otra vez. Simplemente me puse a hablar un poquito hasta que te volviera la conexión, porque se fue. No, es que actualmente lo que yo le digo a los colegas, a los amigos del periodismo y del arte, ¿no? Es que ya no es necesario irse de Camagüey. En otra época tú podías irte para La Habana y porque no había esta posibilidad que tenemos ahora. Ahora estamos hablando, ustedes están allá y nosotros aquí. No hay ninguna necesidad de irte, ¿sabes? Puedes estar aquí y hacer tu trabajo. Te comunicas, pues se reconocen tu obra. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Y yo creo que es muy valioso esto. Esto da una pauta de que se puede realmente hacer. La Peña del Júcaro es una pauta de que se puede hacer cosas en Camagüey y que no es necesario ahora irse para La Habana o para otro lugar. Salvo, bueno, otras razones mayores que lo provoquen, ¿no? Pero se puede hacer. Lo vimos esa noche y, bueno, Almanza mencionaba lo de cual sea, yo también quería hablar. Ajá. Sí, no, perfecto, eso era lo que... No sé quería si eso, si hablaras un dices poquitico me de cuál sea no. bien, y yo sé que sabes muchísimo y que además trabajas que estás trabajando, recopilando también la memoria de la Peña del Júcar, y si nos quisieras hacer algo muy breve, vaya, darnos algo ahí, yo sé que eso sería un tema para dedicarle una sesión completa, y ojalá lo podamos hacer en algún momento. Pero bueno, igual esas son otras como dos experiencias así que me parecen fundamentales dentro de lo que está sucediendo ahora mismo en Camagüey y como tal dentro de la historia de estos eventos culturales alternativos en la ciudad. Sí, la cual sea no fue un evento puramente alternativo, ¿no? Había un vínculo con la institución, que ese vínculo era mínimo. Pero yo creo que sí, que hay una continuidad entre Intercrímenes y cual sea, en el sentido de que cual sea era una exposición, digamos, abierta, no solo porque era un espacio más público, sino porque el mismo tema de la exposición, el planteamiento era ese, cual sea, la idea del filósofo Agamben, que planteaba algo de cómo responder al vacío del mundo, bueno, con algo, con cualquier cosa, con un cual sea. Y desde mi punto de vista, y fue sobre lo que escribí más o menos en aquel artículo, es que Intercrimenis responde a esto que dejaba abierto cual sea, ¿no? La creación no es un cual sea, sino que tiene etapas que hay que respetar, es un proceso, y uno de esos estados incipientes de la creación es el dibujo, es el boceto. Es decir, que no es una exposición de dibujos acabados, aunque algunos tenían un acabado. Es una exposición de esa etapa incipiente en la que el creador está concibiendo la idea. Y esto es material, esto es afirmativo, y en ese sentido responde positivamente. Se nos fue otra vez un poquitico, pero eso es súper interesante lo que está comentando Mayito sobre la cuestión del proceso de trabajo y la manera de integrar todo esto a los espacios y las dinámicas expositivas. Ajá, se fue ahí un momentico donde estabas hablando de los dibujos, de que no eran dibujos, aunque algunos eran acabados, que no eran, son bocetos, ¿no? Bocetos de una experiencia como tal de trabajo que es transitoria. Claro, es la etapa en la que el artista está concibiendo la obra. Y eso es muy importante. Tal vez una idea para Isel sería ver en qué paró esa concepción de la obra, ¿no? Cómo los artistas han concebido, ya cómo han desarrollado esos bocetos. Sería una idea. Pero yo decía la importancia de estos espacios curatoriales y de los curadores en sí, que actualmente está siendo muy cuestionada.
recuerdo un artículo reciente en una entrevista reciente a José Bedia, en la que él se quejaba de que los curadores pues quieren adjudicarse muchas veces el valor de las exposiciones. Y yo no creo que eso sea así del todo. Yo creo que José Bedia no ha sido curado por una exposición por Isela Arango o por Anameli Ramos, que es otra de las artistas curadoras que salió de aquel cual sea y que ahora tiene un espacio independiente también, el Parque Horizontal. O sea, ya vamos viendo cuán fructífero fue cual sea. Yo creo que los curadores son necesarios, porque el arte, dice que el arte estaba bien hasta que alguien decidió curarlo. Yo creo que el arte contemporáneo sí tiene algo que no está sano y que el curador sí es necesario. Y sobre todo no el arte, sino los espectadores de arte. Cómo ese arte llega a los espectadores necesita tener un intermediario. Lamentablemente no estamos en el Renacimiento, y si lo estamos, que alguien me mencione dónde está Miguel Ángel, pero en el que el artista curado era el curador de su propia obra, ¿no? Y sí, es necesario el curador, como mismo es necesario el editor para un libro, o para una editorial, o un magazine. Yo me siento muy cercano a esa actividad curatorial por la parte editorial, que lo comparo con el editor de libros, el editor de textos, y es muy necesario, no podemos negarlo. Ojalá que siga existiendo entonces estos espacios y que podamos seguir haciéndolos aquí, ¿no? Este año ha sido muy difícil con todo esto de la pandemia. Estamos esperando hacer la peña y hacer otras exposiciones acá con Michelle, y todo se ha quedado en esto, ¿no? Pero esperamos hacer algo, mantenernos activos y que Camagüey, bueno, pues demuestre que se puede hacer cosas en provincia, que no solo es La Habana. En fin. Muchas gracias, Mayito, muchas gracias. Sí, no, muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia y por participar de todo ese movimiento de cultura, ¿no? Dentro de Camagüey y Cuba, que es tan importante, generar estos pequeños espacios, cuidar estos pequeños espacios, que a veces parecen nada, parecen una cosa muy simple, exposiciones que no son permitidas, que están en el espacio ese de la alegalidad, y ni siquiera hablan directamente de política en ese sentido, porque solamente el hecho, la autonomía, la decisión independiente de hacer estos espacios, de llevarlos, de continuarlos en la privacidad del hogar, es de hecho un gesto político. Y por eso es que son tan difíciles a veces de continuar en el tiempo. Por eso el testimonio de Almanza es tan importante, ¿no? Porque también es como una esperanza, ¿no? Una seguridad, algo de que tú dices, bueno, realmente no cae en el vacío, ¿no? Todos estos proyectos, toda esta vida, todo ese tiempo que se gasta, no cae en el vacío, hay algo que florece, que genera, y uno puede crecer dentro de él. ¿Querías decir algo, Mayito? No, que yo creo que un modo importante sí, iba a decir algo, lo que no sé bien cuando estás hablando, no sé, no, porque a veces te vas la voz y no. Lo que quería decir es que un modo de defender estos proyectos es precisamente, ¿no? Que no queden en el proyecto, que no queden hicimos la exposición, hicimos la peña y ya, ¿no? Que se visibilice, que se comente, que se divulgue, que se expanda. Es un modo de defendernos, ¿sabes? Y me gusta mucho que esté ocurriendo esto alrededor de Intercrimini, y ojalá que pueda ocurrir también alrededor de otros eventos que, como ven, están conectados, estamos muy conectados, somos los mismos que hacemos todo. Y ojalá haya más gente que se sume, porque esto es una experiencia riquísima. Yo no veo realmente la apatía de una institución, se la regalo a todo el mundo, no porque sea una institución, ojalá esos espacios fueran más libres, pero no lo son, lamentablemente, y hay muchos factores ideológicos y otros factores que entran en juego ahí que uno como independiente no tiene necesidad de tener en cuenta. Y bueno, pues ojalá sigan siendo así las defensas que he visto últimamente con esto de cultura democrática, los lanzamientos de libros y ahora las directas con los autores de los proyectos. Ojalá siga existiendo esto, porque esta es la manera que creo que se puede defender estos proyectos y que se pueden perdurar en el tiempo. Nada, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Quisiera darle la palabra ahora a
a Jorge Luis Porrata. Sí, dejo a Dash para el final. Quisiera, bueno, primero agradecerte que estés aquí con nosotros hoy. También fuiste de los artistas invitados a Intercriminis y bueno, como dije al principio, tienes toda una historia como artista en Camagüey y además en colaboración con Almanza, con Ediciones Omagno, como ilustrador. Y quisiera que nos hablaras un poco de tu experiencia de trabajo en Intercriminis en primera instancia, obviamente, pero también, como habíamos dicho, Intercriminis es como el punto de partida para hablar del mundo del arte y la cultura en Camagüey y en Cuba en sentido general. Y quisiera también conocer un poco más de tu experiencia en ese espacio, en ese contexto, y sobre todo teniendo en cuenta de que ya no estás en Cuba y cómo es que uno puede sostener con mucho corazón, me imagino. Pero ¿cómo es que uno puede sostener esos espacios de colaboración a distancia, esos espacios de comunidad que crean realmente, que influyen y que ayudan a las comunidades en Cuba y al mismo tiempo creo que nos enriquecen también a nosotros, ¿no? Como personas, como artistas, como profesionales. Muchas gracias porque estés aquí hoy con nosotros y bueno, bienvenido. Pues María, muchas gracias a ti, ¿no? Y a Isel y a todos los que han apoyado este espacio. Pues nada, todo parte desde la amistad, ¿no? Desde la amistad, desde la lealtad, desde la identidad de ser cubano, de haber crecido en ese espacio, que a pesar de que uno pues lo deja, no lo deja en su corazón, no lo deja en su vivir, no lo deja en su experiencia en el exilio. Y es esa lealtad y es esa constancia la que te mantiene vivo y mantiene esa posibilidad de siempre regresar a tu tierra, ¿no? Y en el caso de mío particular, pues Almanza, que es mi padrino, ha sido pues esa roca de la cual yo parto, esa roca que al llegar a Miami me dio una comunidad justo al llegar, gente que yo ni siquiera conocía, como Carlos Sotuyo, Daniel Morales, que ya habían partido al exilio antes de que yo los pudiera haber conocido. Ya se había conocido Del Cepero, que es parte también del grupo Omagno, y yo salí en el 2001. En el 2003 pues se crea la editorial Omagno. Es mucho lo que hace el cubano en el exilio, ¿no? Por eso a veces tenemos que tener un lenguaje de compasión cuando nos referimos, muchas veces cometemos el error de los cubanos del exilio de Miami o un cierto estereotipo, y hay tantas personas haciendo tantas cosas por Cuba con tanta diversidad, con tanta creencia, que no podemos a veces encasillar ese exilio, porque hay tantas diferentes capas. Casi cada generación nueva que ha llegado a Miami tiene una forma diferente de ver. Y te hablo de esto por un proyecto bonito que en aquel entonces, antes de que creáramos la editorial, se llamaba Nexus, que Odel Cepero facilitó, en el cual, imagínense, yo conocí a el comandante Huber Matos, conocí a este otro escritor intelectual importante de España, ahora se me olvida el nombre, precisamente para buscar los nexos entre las diferentes generaciones. Entonces, pues, Omagno da la posibilidad en primera de publicar la obra de Almanza, que no se había publicado. Un escritor de tamaña importancia que por su postura ideológica y política, pues ha estado totalmente en el anonimato, prácticamente en Cuba. Y empezamos con su poesía de juventud y hasta el sol de hoy. Hasta el sol, de hecho, la pandemia ha sido buenísima porque hemos tratado de sacar hasta
15 números desde que marzo llegó, y 10 números, 10 títulos del mismo Almanza, ¿no? Y eso inspiró a mucha gente del grupo que tenía su obrita guardada en una esquinita con trabajitos de segunda mano que no representaban quién era, pues a empezar a sacar su obra, a empezar a pulirla, a empezar a publicar y ya son muchos años, ¿no? 2003, en 3 años van a ser 20 años del editorial. La misma espacio de la Peña del Júcaro, ¿desde cuándo? Desde el centenario 1995. Yo le quería decir a Mayito que yo publiqué el primer artículo en relación a la Peña de Omano en una revistica que se llama El Almendro, en el que hablaba de esa peña que tenía en aquel entonces como unos 3 o 4 años y lo veía como algo que se iba a extender en el futuro, y hoy por hoy esa peña ha crecido y ha llegado a unas dimensiones increíbles, un espacio que el camagüeyano puede contar y está allí. Y bueno, me salto a Iter Quimini. Iter Quimini pues surge de la piedad de Isel de invitarme a formar parte de ese espacio. Para mí es un honor indecible. ¿Qué te puedo decir, María? Después de tantos años, yo me inicié como artista en Camagüey, como un artista autodidacta, que a pesar de haber realizado estudios en Estados Unidos todavía, mi relación con el arte tiene mucho de ese primer inicio como artista autodidacta, artista independiente. Yo soy independiente de todo. La única legalidad o afiliación mía ha sido Omano, donde he tenido mis ilustraciones, esa es la realidad. Y así me invita Isel, porque hace unos años yo decidí empezar a compartir mi arte en la red, con total autonomía, con total independencia. Todas estas cuestiones que hemos hablado de discriminar el dibujo, todas estas cosas yo las he meditado. Para mí lo de social media me ha dado una plataforma de compartir mi arte de forma inmediata, y en la cual el dibujo para mí es una meditación. Es casi como un arte de sobrevivencia, en el cual yo no tengo una carrera solo como un artista en el cual mi obra se vende y me reporta mi economía y es todo lo que hago durante mi vida. No es el caso. Yo he sido profesor adjunto en la universidad con un salario paupérrimo, y después de 10 años he tratado de cambiar y ahora soy maestro de escuela primaria, porque ni siquiera ser profesor en una universidad en la cual la mayoría de las universidades, el 5% de los profesores son, o no sé cuál es el porciento, pero muy mínimo, son plazas fijas. Entonces, imagínense, para un artista ya es histórico, es muy difícil sobrevivir. Y a mí el dibujo y el social media me ha dado esa instancia y he meditado mucho en eso, incluso ya no tanto como un boceto o un espacio inicial que pueda continuarse después, sino como un formato totalmente con todo lo que lleva, ¿no? Es que es una obra terminada en la brevedad del momento. Y no sé, he meditado un poco en el dibujo como breve, como un formato, ¿no? Como una obra ya terminada. Y parece que pues a Isel le interesó un poco esas cualidades, me invitó para participar en la obra con unos dibujos que hacía cuando era un commuter desde la casa al trabajo, en la cual yo pues me ponía a dibujar y todo se los puse en un librito, se lo armé como un librito de artista y se lo envié a ella como regalo por la posibilidad de haberme dado esta posibilidad de participar con otros artistas camagüeyanos, de que mi padre pudo haber ido con su esposa y mi hermanito a ver mi obra en Camagüey. Eso no tiene precio, ¿no? Para mí fue, sí, magnífico, ¿no?
Sí. Qué lindo, de verdad. Gracias por compartir tu experiencia. Además, esa idea del dibujo como meditación es bellísima y creo que está como muy en sintonía con la idea de, o sea, con Intercrímenes como proyecto expositivo también, ¿no? Son todas esas pequeñas cosas que hacemos para sobrevivir, pero y en un sentido que es físico y espiritual también. Por eso me parece que tiene muchísimo sentido, no sé, tu experiencia que has compartido y el hecho de, bueno, Kisel te haya invitado a la expo con estos dibujos y esta idea, de verdad. Muchísimas gracias por participar hoy también con nosotros. Voy a darle la palabra a Dash. Esto no quiere, o sea, luego podemos interactuar todos nosotros, podemos ver qué preguntas hay en Facebook o las preguntas que nosotros mismos tengamos, las cosas que queramos compartir. Es lo que quería decir, ¿no? No hay una estructura como tal tan fija, que lo que queremos es escuchar, o sea, meditar otra vez sobre Intercrímenes, hablar un poco sobre la expo y que esto nos sirva para hablar de la cultura en general. Así que gracias otra vez, Jorge Luis, por participar y, y quiero darle entonces la palabra a Dachel, que además de mi amigo, es un excelente artista que tiene una historia de trabajo súper linda en Camagüey y y escritor, además, por supuesto. Gracias, Jorge. Y que tiene una historia de trabajo en Camagüey larguísima también, súper interesante, su casa, su espacio, su manera de participar dentro de estos espacios alternativos en Camagüey y en La Habana también. Yo creo que ha sido parte también de esas llamitas, ¿no? Que ayudan a sostenerse a mucha gente y que ayudan a que los espacios culturales se sostengan. Creo que Dash tiene toda una vastísima experiencia en ese sentido. Además de, bueno, todas las otras experiencias profesionales que hasta ahora ha acumulado. Con Dash he trabajado en muchas ocasiones, por eso no quiero detenerme en cada una de ellas, pero bueno, trabajamos mucho en Cuba, trabajamos también aquí desde el 2016 en los Estados Unidos presentando Un día en la vida de Javier Antonio y además curamos, o sea, fui la curadora de una exposición personal aquí en la Universidad de Delaware. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a Dash para que nos comparte un poco igual su experiencia, su obra en Intercrímenes, pero al mismo tiempo conocer un poco de su historia de trabajo en Camagüey y de cómo va ahora mismo su carrera. Gracias, Dash. Te doy la palabra. Tú mismo puedes quitar. Ajá. Sí, perfecto. Ahora sí. Ok, muchas gracias María, gracias de verdad a todos, gracias Giselle, Mario, Urrata, gracias Almanza. Y bueno, como tú misma mencionaste, bueno, mi trabajo en Camagüey, quiero hacer una parte ahí para decir que eso de abrir mi casa, ¿sabes? A recibir los muchachos, a recibir sobre todo estudiantes de arte, lo aprendí de Rafael Almanza. O sea, que quiero agradecerle porque eso es realmente gracias a su ejemplo y a su constancia, pues nada, yo pude hacer eso también por muchos años. Gracias a Rafael Almanza, gracias a Joel Besmar por su ejemplo y su constancia. Pero luego volveré a ese punto, pero quiero hablar de Intercrímenes ahora, ¿no? Y vuelvo a agradecer a Isel por haberme invitado a participar, porque la muestra tiene por tema una de las cosas que más me fascina a mí, que es el proceso de trabajo de un artista, ¿no? De un creador. A mí me gustan mis obras, yo no desdigo de ellas. Mi obra, me refiero a mi obra terminada, pero lo que mucha gente no sabe es que lo que más me gusta realmente son los bocetos. Y más que el boceto terminado, cuando digo boceto, menciono todo ese proceso, ¿sabes? Que a veces está metido en libros, en libretas. Yo voy coleccionando
no sé, libretas llenas de notas, de dibujos, de anotaciones, de eso lo vengo haciendo hace muchos años. Y es la parte de mi obra que más me gusta. Entonces, cuando Isel me invita a participar en Intercrímenes, me sentí tan contento. Y como no era posible hacer llegar estas libretas de notas allá, pues lo que decidimos hacer fue un video. Yo filmé, tomé fotos y tomé videos de algunas de esas libretas de notas. Y para que aquello no fuera, pues, no sé, tan aburrido como un slideshow o qué sé yo, pues nada, creé un video así muy breve donde además de mostrar las imágenes del proceso de trabajo, trataba de hablar un poco sobre los conceptos que estoy trabajando de sabes, memoria, que tú conoces muy bien porque hemos trabajado. Esa fue la pieza que hice para Intercrímenes y tú conoces el video también, María, tú lo viste, bueno. Y nada, me parece súper bien el tema. En el tema, por cierto, nosotros hicimos algo en La Habana, si mal no recuerdo, hicieron tú y Rubén, ¿verdad? Fue una muestra igual sobre el proceso de trabajo, que fue una novedad, una muestra sobre independiente. el dibujo como proceso de trabajo. En Soho Gallery con Rubén Cruz. Exacto, en casa de Rubén. Y ahí estuvo tu trabajo también. Exacto, en una casa precioso aquello, lo recuerdo. Pero imagínense en qué año fue eso. Cuando se hace lo que yo veo, lo que a mí me sorprende sobre todo de Intercrímenes es el momento en que se hace, ¿sabes? Esto se lo dije a Isel muchas veces y lo vuelvo a decir acá. El proyecto es de una valentía y un coraje increíble, ¿sabes? El momento en que se hace, el momento en que ustedes organizan Intercrímenes y la valentía con la que ustedes abren al público Intercrímenes, ya estaba, ¿sabes? Andando todo esto del 349, que Cuba es un eterno 349. ¿Cómo era que Cuba es un eterno bastión? Cuba es un eterno 349, nada de eso es nuevo, pero bueno, ellos tú sabes que van creando un número de cosas así como van mefistofelizando cada vez más la realidad, pero es de una valentía tremenda, ¿entiendes? Y el valor de proyectos como esto, Imagen Camagüey, es una cosa que siempre hay que recalcar, hay que poner Exacto. énfasis. Me alegro, disculpa que te interrumpa, me alegro mucho que menciones, yo me imaginaba que lo ibas a mencionar porque hubo un momento que conversando hablábamos de esto, ¿no? Del momento en que sucede Intercrímenes, con el 349 andando, con toda la persecución que se desata a todos estos espacios independientes que nunca han sido legales, siempre han trabajado en la alegalidad desde los 90, pero más o menos eran como aceptados, tolerados, todo el mundo sabía que existían y no había, por lo menos en La Habana. Y sucede, o sea, y hacer esta exposición Intercrímenes en Camagüey, en medio de ese contexto, creo que sí, que es bien meritorio. Gracias por mencionarlo. Sí, eso ya, ese detalle es importante, ¿sabes? Y yo creo que el proyecto, ¿sabes? Debe continuar, el proyecto debe crecer y nada, pueden contar con nosotros, ¿sabes? Para todo, para lo que sea. Volviendo al tema de mi trabajo en Camagüey, en el año 2015, agosto de 2015, tuve una experiencia similar, ¿sabes? Abrir una muestra por 3 días, por 3 noches realmente en mi casa, una muestra independiente que se llamó Quiero que haya sol siempre, y la abrí por grupos de visitantes, se abrió, no sé, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10 de la noche. Eran como 4 horarios distintos por cada uno de esos 3 días. Esa muestra se abrió coincidiendo con la apertura de la Embajada Norteamericana en La Habana, 15 de agosto de 2015, si mal no recuerdo. Y bueno, tenía todo un gesto irónico, etc. El momento era otro, año 2015, y sucedió eso que me estás diciendo. Esa muestra estaba borderline, ¿sabes? Con la ilegalidad, no fue algo legal, qué sé yo, pero realmente nunca llegaron a detenernos aún cuando yo
puse medidas extras de seguridad, como tener gente, tú sabes, pendiente para poder denunciar si pasaba cualquier cosa. Pero, y con toda la incomodidad que bueno, que puede haber generado todo aquello de hacer esa muestra, yo me sentí muy cómodo, ¿sabes? Haciéndolo así de esa manera independiente. Yo no creo que yo me hubiera sentido igual en el 2019, en el momento que se hace Hipercrimen, ¿sabes? Solo 4 años después, comparemos, esto fue agosto de 2015 y luego estamos hablando de noviembre de 2019. Han pasado 4 años y 3 meses y el panorama es totalmente distinto. O sea, estamos hablando de esa noche de la apertura de Hipercrímenes. Bueno, yo estuve al tanto de todo y además yo estuve con mi Biblia al lado, ¿sabes? Y poniendo una oración. Yo me sentía realmente, estando acá, supuestamente seguro, con la seguridad del exilio, me sentía atemorizado por lo que pudiera pasar con Isel, por lo que pudiera pasar con los amigos, con los artistas. Gracias a Dios no sucedió nada, y vuelvo a repetir, es un acto de una valentía tremenda y creo que debe, ¿sabes? Que debe, no tiene que continuar. Tiene que continuar. No sé si quieres, no sé, decir algo. Sí, no, gracias, Raj. Gracias por apuntar todas esas notas que creo que realmente poco a poco, como que todos hemos construido una imagen de Intercriminis a través de la experiencia de cada uno y las reflexiones que hacemos, ¿no? Ya a posteriori, entendiendo un poco el evento y el contexto, la historia y además el contexto en el que se realiza. Yo creo que eso también le aporta muchísimo valor al trabajo de Isel y a esta muestra también en particular. Y no sé, Isel, ya 2 personas han dicho que quieren una segunda parte de Intercriminis. No sé si tú que quieren ver las obras terminadas. Esto era el boceto, el proceso. Ahora la gente quiere ver una segunda Intercriminis que dice, bueno, esto era la preparación, aquí viene ya, no sé si tú quieras... bueno, no sé si quieres agregar, ahora te voy a dar la palabra también, Isel, y recuerda que también tenemos grabado el testimonio de la productora, Liani Montalbán. Y bueno, y creo que Isel también quería comentarnos un poco algo sobre los proyectos en la Casa de Arturo, que también es como, ¿sabes? Hemos hablado de Almanza, la Peña del Júcaro, estamos, ¿sabes? Con el Centro de Intercrimen, pasamos por Dash y las cosas que ha hecho en su casa también y dentro de todo el proceso de desarrollo de la cultura camagüeyana alternativa en ese sentido. Y creo que en medio de eso también es súper interesante mencionar, aunque no puede estar aquí Arturo, mencionar un poco el trabajo de Arturo y su espacio, ¿no? Porque en todo esto lo importante es, ¿sabes?, la libertad de los espacios. Donde encontrar esos espacios libres, interiores, donde se pueda ejercer ciudadanía sin la supervisión estrangulante del Estado cubano. Entonces le voy a pasar la palabra a Isel o podemos ir directamente a escuchar el audio que teníamos grabado de Liani. Desde mi experiencia, por varias razones. Una de ellas es el hecho de ser concebido para un espacio íntimo, doméstico, lo cual es bastante sui generis dentro de las prácticas expositivas de la ciudad. Camagüey posee una sólida tradición cultural y cuenta con un número considerable de creadores que se mantienen activos trabajando, los cuales generalmente seleccionan los espacios galerísticos oficiales para exhibir su obra, o justamente la proyección pública de estos espacios favorece la promoción de su trabajo. En la historia reciente de las artes visuales en Camagüey, solo recuerdo a 2 artistas que han seleccionado sus propios hogares para mostrar sus obras. Ellos son Rachel Hernández y Luis Arturo Aguirre. Ambos formaron parte del colectivo de creadores que colaboró con este proyecto, aunque en sus prácticas personales ellos utilizaron su hogar para formar un elemento determinante dentro de sus proyectos artísticos, un leitmotiv de sus búsquedas intelectuales individuales. Hay otros artistas en Camagüey que también poseen espacios galerísticos privados, pero el enfoque es esencialmente comercial. Intercriminis se distancia de todo eso
y marca la diferencia por ofrecer otra perspectiva para mostrar un proyecto cultural sólido, un espacio otro, aún poco explorado por la comunidad local de artistas e intelectuales. Y el espacio se adecuaba también con la idea de mostrar los procesos gestores de la obra de arte, una especie de acercamiento o metáfora a la intimidad del artista. Otro elemento valioso es el colectivo de creadores camagüeyanos que respaldaron con sus obras el proyecto. Un colectivo disperso por Cuba y por otros países que siempre encontraron la manera de enviar su trabajo ante la petición de Isel. Y por supuesto también la propia idea que sustentó este camino del de dibujo para concretar obras de morfologías diferentes, una base común que se disgrega en cada creación, que es personal, como una semilla. Fue una selección que logró mostrar la importancia y la constancia de los procesos. El conjunto fue diverso y a la vez coherente. Sí, gracias. Isel, no sé si quieras apuntar algo más. ¿Se me escucha otra vez? Sí, sí, se escucha. Sí, bueno, ya Liani mencionaba en su audio algo sobre que yo también quería mencionar, y era la cuestión de que estaban los antecedentes de las exposiciones que hizo Dashiell en su propia casa antes de salir de Camagüey, de las cuales él también habló. Y también está la experiencia de Luis Arturo, que también su casa se ha convertido en un lugar importante para varios artistas jóvenes de aquí que desarrollan su trabajo allí casi que de manera colaborativa. Y Luis Arturo también ha desarrollado proyectos expositivos en su casa, lo cual me parece importante mencionarlo también. Quería también hablar, por ejemplo, en el caso de Dashiell, algo que para mí es muy importante y que fue el trabajo que yo realicé con él en el año 2015 en la exposición La Ofrenda, y que yo lo considero también un antecedente un poco de Intercriminis, al igual que el trabajo que como les comentaba al principio, realicé con los estudiantes de la academia, porque La Ofrenda era una exposición en la que también se mostraba todo el material relacionado con el proceso Sí, se nos fue ahí un momentico la internet. Ah, ya volvió. Si no, cuando se vaya, Dash, sí, en estos entrecortes que tenemos del internet, tú también puedes quizá hablar un poquito de La Ofrenda y de ese trabajo. Sí, pero volvió, creo que volvió ahora. Ya. Nada, eso que se mostraba también todo el material relacionado con el proceso y otros dibujos y trabajos que habían derivado de esa obra tan hermosa que llevaba por nombre precisamente La Ofrenda, el mismo nombre de la exposición, y que sí se mostraba en esa exposición. Eso fue para mí una experiencia muy bonita, muy interesante, que se realizó en un espacio institucional, en la Galería del Consejo de Artes Plásticas de aquí de Camagüey. Igual tuvo un público masivo, y fue, como curadora, fue una experiencia importante para mí, junto con cual sea, me marcó sobre todo por la cuestión de exponer, o sea, de organizar una exposición en un espacio no convencional, en un espacio no galerístico. Se trataba de una casa colonial antigua camagüeyana con mucho valor patrimonial y arquitectónico, en la cual nos insertamos Anamel y yo con este proyecto. Y en aquel momento, aunque era un proyecto igual personal y gestionado en un 99% por nosotros, también, por supuesto, contamos con determinados permisos de las instituciones que estaban asociadas con el inmueble, como por ejemplo la Escuela de Oficios de la Oficina del Historiador, que estaba haciendo trabajos de reparación en el lugar y demás. Intercriminis sí sería la primera experiencia en la que yo trabajé de manera completamente, o sea, sin contar con absolutamente ningún respaldo de absolutamente ninguna institución, precisamente por el contexto en el cual estaba sucediendo la exposición que ya Dashiell
hablaba sobre eso. Y bueno, sobre lo otro que comentaban, sobre una segunda parte de Intercriminis, donde se vea como el resultado y demás, realmente ese no es el espíritu del proyecto. Yo quiero aclarar que efectivamente en la exposición había trabajos que mostraban, o sea, había bocetos, como por ejemplo los bocetos de La Noche en Cuba, de Lester Álvarez, que sí tienen un resultado luego acabado definitivo. Estaba el video de Dasher, que también mostraba bocetos, cuadernos de trabajo en función de una obra definitiva, pero también había otros trabajos, por ejemplo, como que tenían, a pesar de que habían nacido como resultado de esa espontaneidad creativa, de ese asumir el dibujo como un ejercicio cotidiano, había trabajos que sí tenían, o sea, un valor de obra concluida, como pueden ser, por ejemplo, los dibujos de Juan Pablo Estrada, que son muy sintéticos, muy exquisitos, pero o sea, están como que perfectos, así como están. Están también los dibujos de Camila, que se asocian, estaban en relación con estos libros que fueron la tesis de ella de graduación de Lisa y que ella puso en el espacio de Solvay Font en La Habana, a veces Art Space. Y los dibujos que mostramos de Camila tenían que ver con el contenido de los libros, pero también tenían hasta cierto punto una autonomía. Y también estaba el trabajo de Porrata, que a mí me encantó tenerlo. Yo efectivamente descubrí sus dibujos en las redes sociales, y la idea específicamente de esta serie que se puso en Intercriminis, que llevaba como título efectivamente sintonizaba muy bien con la idea que yo tenía, porque habían sido una serie de viñetas, de divertimentos que él había ido realizando durante sus viajes hacia su escuela, hacia su centro de trabajo, de manera, o sea, casi como una especie de diversión, de divertimento, ¿no? Y entonces, o sea, estaban todas esas facetas, no era solamente dibujos que tenían como finalidad producir una obra mayor, posterior, sino que había cosas que eran un fin en sí mismo, pero que eran resultado de una labor, digamos, sin pretensiones de una gran trascendencia, sino, como decía Porrata, resultado de ejercicios de meditación, de ejercicios de observación, de ejercicios de análisis del mundo y que se expresaban a través del dibujo. Entonces, esa es más o menos la idea de Intercriminis. O sea, no tendría sentido para mí ahora mostrar este es el resultado final de aquellos trabajos, porque, por ejemplo, un trabajo como el de Lester Álvarez ya así es harto conocido, se ha expuesto varias veces en La Habana y no, o sea, en este caso lo que nos interesaba era, bueno, aquellos pequeños bocetos a color y demás. Yo sí quiero darle continuidad al proyecto, pero desde otros enfoques. Por ejemplo, yo no he abandonado del todo la idea de académica, de trabajar con algunos estudiantes con los que tuve una relación más cercana y que se graduaron en los últimos años, quizás no como exposición, quizás como catálogo, o sea, porque también esa cuestión pedagógica, como les comentaba al principio, yo hallo que tiene como su conexión también un poco con la idea de Intercriminis. Y bueno, tenemos también otros planes que sí voy a dejar un poco en suspenso, pero quizás abordar otros formatos, como formatos audiovisuales, quizás hacer algunos materiales audiovisuales. Estamos pensando en producir una serie de podcasts, y por supuesto no descarto para nada la idea de volver a realizar, o sea, de volver a utilizar el espacio de mi casa como espacio galerístico, expositivo, porque en lo personal fue una experiencia muy gratificante que disfruté muchísimo. Fue breve, duró solo una noche, pero una de las cosas que más me gustó fue que, además del público fijo de las actividades artísticas de Camagüey, que por lo general es un público joven, interesado en el arte y tal, también había otras generaciones estaban allí presentes, y también había personas que no estaban acostumbradas a visitar este tipo de eventos, y eso para mí es importante. O sea, a mí, con cual sea, fue así también. Es uno de los valores que yo le encontré a aquella exposición, que fue mucha gente que no tenían hábito de ir a una exposición o a una galería,
pero que disfrutaron aquello, porque también la gente en Camagüey está ávida de, digamos, tener un poco de vida social, de tener un poco de distracciones. Esa también pienso que es la función del arte, porque no. Yo sí pienso que Camagüey, o sea, si tiene una desventaja con La Habana evidente, y no tengo nada en contra de la vitrina habanera ni nada. Yo vivo en Camagüey porque, por dos razones, o sea, por una razón fundamental, yo decidí que este era el lugar en el que yo quería criar a mi hija, porque aunque me gusta mucho La Habana, me gusta mucho la ciudad de La Habana, no me gustaba criar a Irene, es mi niña, allá no me gustaba el ambiente habanero para que creciera un niño. O sea, me disculpo si alguien se siente lastimado, o sea, es una opinión personal. Además de que tampoco tenía las condiciones como para instalarme allá con una niña chiquita. Entonces, nada, la vida me situó aquí en Camagüey y durante todo este tiempo he estado aquí. Bueno, si es aquí donde estoy, pues es aquí donde tengo que tratar de hacer lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, básicamente eso. Y bueno, y decir que una pequeña promoción, y es que hemos estado durante los últimos meses trabajando en un catálogo que reúne una buena cantidad de reproducciones de los dibujos, de los trabajos que se pusieron allí, con breves reseñas de cada uno de los artistas. Hay un texto introductorio en el que yo igual explico un poco mejor cómo surge la exposición y la idea que hay detrás, y también una reseña que escribió Almanza a propósito de la exposición, que se la agradezco mucho, por supuesto, y agradezco mucho la colaboración de Lester Álvarez por la maleza y de Carla con la edición del catálogo, que ha quedado muy lindo. Ojalá que podamos pronto tener los ejemplares físicos para tenerlo en nuestras manos, en fin. Ahora mismo estamos viendo algunas imágenes del catálogo, una versión en PDF que está en la página del Grupo Ánima. Y ahí, bueno, los que estén interesados lo pueden descargar ahí. Igual, ya cuando esté terminado, se va a distribuir a algunas instituciones de arte y a algunos curadores que estén interesados, pero creo que el catálogo está quedando súper lindo. Es una gran ganancia tener un catálogo también como memoria de exposición, porque eso es algo con lo que se duele mucho el espacio independiente y alternativo en Cuba. Se hacen las exposiciones, se gasta muchísima energía, recursos, todo, y luego es muy poco lo que queda en físico para mostrar cuántas cosas se han hecho, cuántas cosas están ahí, cuál es la historia que hay y quiénes han sido sus protagonistas, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de Itercriminis es, creo que un super plus es tener este diseño de catálogo y tener la posibilidad de imprimir, aunque sean algunas copias de catálogo, para que quede esa memoria de la exposición y en sentido general del espacio cultural, ¿no? Y de lo posible, de lo que podría ser, de todas las cosas que uno sabe que podríamos hacer juntos si el espacio, si el lugar fuera más favorable también algunas veces, ¿no? Proyectos como ese, como mismo tú decías, Giselle, es interesante el tipo de público que va a estas exposiciones. Yo lo he vivido a veces un poco, bastante, ¿no? Como mi trabajo con Ana, más centrado en La Habana, pero el hecho de moverte fuera del espacio de los circuitos de galerías, cómo eso enriquece muchísimo la dinámica cultural y cómo uno es capaz de moverse en otros barrios, en otros espacios, y la gente de arte que está interesada igual sigue yendo y van y ven tu exposición y les dicen si te gusta, pero es súper interesante también al moverse a otros circuitos contar con otros ojos, con otras experiencias, con otras reacciones, ¿no? En este tipo de exposiciones. Yo creo que eso tiene un valor social también súper importante. Entonces, ya hemos alcanzado un poco el tiempo y hasta el límite de tiempo que habíamos previsto para esta presentación. Te voy a dar la palabra, Isel, y quizás luego pudiéramos poner la grabación que tenemos de Casanova, que es súper interesante, ¿no? Queríamos tener la mayor
participación de voces, ¿no? Y de artistas que estuvieron vinculados en la exposición. Queríamos tener como la experiencia de la mayor parte del equipo, o al menos de una buena parte del equipo que trabajó con Isel, y bueno, Casanova es uno de ellos, aunque te doy la palabra a ti, Isel, por si tienes algo. No, brevemente, que también la cuestión con el catálogo era que, no recuerdo si dije que la exposición tuvo un carácter efímero, duró solamente una noche, también por eso era importante este catálogo para que lograr, ¿no? que esto que se hizo tuviera un mayor alcance. Y sí, me encantaría cerrar con el audio de Casanova, que igual fue un gusto tenerlo en la exposición, porque Casanova es un artista muy querido en Camagüey, pero también es hasta cierto punto un artista un tanto reservado con su trabajo, y el hecho de que haya querido compartir con nosotros cosas que él mismo me confesó que en otras circunstancias él no se hubiera ocurrido mostrarlas, pues fue algo sumamente importante, porque como saben, Casanova es un artista que fundamentalmente se desarrolla dentro del ámbito del paisaje, con unos formatos, digamos, o sea, con un tipo de pintura muy, muy acabada, muy cuidada, unos grandes formatos y demás, y estos dibujos que vimos de él allí, que eran extremadamente sueltos, a veces rozaban lo decorativo o lo abstracto, fue algo muy interesante, ver una faceta de su trabajo íntimo que casi nadie, yo diría que nadie conocía en la ciudad de Camagüey, y que la gente lo agradeció mucho. Entonces sí, me encantaría terminar con el mensaje de Casanova. Con sus infinitos crímenes. Es un proyecto genial. Su curadora nos sitúa con toda intención en la génesis de los procesos de creación, conduciéndonos por los distintos niveles de maduración y transformación de una idea, pero sin revelarnos el resultado. En mi opinión, y es lo que me llevé la noche de la inauguración y que más disfruté, fue la oportunidad de introducirme en el momento donde la creación, con sus infinitos procesos y singularidades, es más sencilla, noble, sincera e inspirada, y donde la razón está más distante y el espíritu es más libre, apartado de prejuicios, de miedos y de todo aquello que detiene y mata la creatividad. Intercrímenes no solo es un proyecto diferente y necesario, es también educativo, porque nos enseña a valorar aún más las riquezas y tesoros que podemos encontrar en el proceso de creación, y que pueden ser de mucha eficacia e inclusive como revelación de un camino a seguir. Agradezco mucho a Isel por darme la oportunidad de participar en este proyecto, y deseo que continúe con otros artistas de los cuales podamos disfrutar y aprender de sus individualidades. Muchas felicidades, amiga. Muchos sabemos las dificultades y la desconfianza que provocan injustificadamente proyectos como este en nuestro país, pero ánimo, sigue adelante. Muchas gracias y éxitos. Preciosas palabras. Gracias de verdad. Gracias, Isel, por haber trabajado tanto en este proyecto, por reunir todos estos artistas, por estar interesada en generar espacios de vida, en generar espacios donde uno se sienta tranquilo, sabroso, alegre, de compartir entre amigos, de compartir y de hacer ciudadanía en ese, ¿sabe? En un contexto tan difícil, tan complicado como el de Cuba, para hacer cosas tan aparentemente tan sencillas como esta, aparentemente. Y creo que, no sé si alguno quiera
quiera agregar algo más. Yo estoy súper agradecida de haber también colaborado un poco con Isel en medio de todo este proceso, muy agradecida de que hayamos podido tener este panel y que se esté grabando y que quede para la memoria también de las actividades y espacios alternativos en Camagüey, todo esto que hemos podido compartir hoy. Me parece que nunca es suficiente lo que uno puede hacer para visibilizar estos artistas, para visibilizar esos espacios y para apoyar un poco esos respiros, esos espacios de vida, ¿no? Que yo creo que son los que mantienen a la isla en pie. Esos pequeños espacios, ¿no? que dan seguridad, que dan confianza, que nos dan muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, como la Peña del Júcaro, cosas así que uno dice, mira qué maravilla, ¿no? Y hace 20 años. Entonces, creo que a todos nos da esperanza y eso es algo muy importante. No sé si quieras compartir algo más o agradecido a todos los que nos han escuchado, a todos los que estuvieron conectados en esta hora y 40 minutos que llevamos aquí conversando sobre Itercriminis y los espacios culturales alternativos en la ciudad de Camagüey. A todos ustedes muchísimas gracias. Esto está grabado, va a quedar ahí. Gracias Dash, gracias Corrata, gracias Isel otra vez. Y nada, espero que en otra ocasión, en el próximo proyecto, estemos otra vez en contacto y podamos servir también para visibilizarlo. Gracias a ti, María, gracias a todos. Gracias. Chaito.